¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es ingeniero de telecomunicaciones de profesión, también es programador y empresario. Ingeniero Walter, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo está Uber? Muchas gracias por su invitación a este programa. Gracias a su merced por aceptar este espacio. Y para comenzar me gustaría, sé que estamos comenzando 2023, me gustaría saber cómo le fue en 2022 y qué proyecciones tiene para este 2023. 2022, pues fue un año que me fue excelentemente bien. Eh, digamos que superó las expectativas en cuanto al planeamiento que teníamos. Eh, venía de una etapa donde estaba como buscando en qué enfocarme, encontré un foco y traté de desechar un poco las otras actividades y dedicarle el tiempo concentrado a una sola actividad como tal. Y pues ha rendido unos frutos que, que me siento muy satisfecho de lo Me que se ha alegra. logrado. Para este nuevo año, pues el enfoque es continuar trabajando muy fuerte, eh, pues con las metas que ya tenemos planteadas nosotros a nivel familiar, que es construir, eh, digamos, un ingreso pasivo que nos permita tener una vejez más tranquila. ¿Se van a enfocar en finca raíz este año? Ahí vamos, ya hemos venido trabajando en eso con mi esposa, siempre buscando oportunidades, preguntando, planeando, eh, escuchando, porque a veces también las oportunidades, de hecho, mayoritariamente están de lo que uno escucha y de lo que uno ve, sí, Sí. solo que teniendo la meta, pues uno filtra la información y dice, esto me interesa, presta atención y mira de qué forma puedo aprovechar la oportunidad. Eso hemos venido trabajando y pues naturalmente pues estar muy bien con mi familia, estar muy bien en salud, como siempre la meta de estar en el gimnasio que Esa empiezo, no falta a comienzo de año. empiezo el próximo lunes y así, ahí vamos. Ah, me alegra. Sé que también eres copropietario de OITI y ese nombre me parece bastante particular. Me gustaría que comenzáramos tal vez un poco a tocar esas aguas. ¿Cómo dieron con ese nombre? ¿De quién fue la idea? Bueno, OIT es una empresa de internet de alta velocidad que llegó con servicio por fibra óptica acá a Tauramena. El nombre de OIT, así se llama un árbol. Es un árbol muy común que ustedes van a encontrar, que tiene una hoja pequeña, que es como peludita, blanquita. Lo encuentran Ah, por todas las calles acá, o sea, OIT está por todos lados. qué La buena publicidad. publicidad. Es, y pues buscamos que a nivel de mercadeo tuviéramos un nombre que fuera corto, que fuera fácil de pronunciar, que trajera como énfasis en sonrisa cuando uno dijera OIT, ¿sí? Que Ok. uno, pues, no siempre uno va a hablar con una expresión forzada, pero es la intencionalidad. Y buscando palabras, inclusive hasta hicimos un algoritmo para generar palabras cortas y con algunas vocables, pero se genera una gran cantidad y después de revisar y revisar uno no encuentra nada. Y un día uno de los socios dijo, pues yo tengo una palabra que podría ser el nombre de la empresa, pero es que no me suena. Y cuando él la mencionó, yo dije, esa es, Esa no es. hay que buscarle más. OIT, además que tiene una relación, la O, la I como 01 y la TI de tecnologías de la información. Entonces, para mí era perfecta Perfecto. y la decisión se tomó después de una búsqueda grande como en 5 minutos. Actualmente, ¿cuántos socios hacen parte de la empresa? Nosotros somos 4 socios, algunos acá de Tauramena, otros ya por adopción desde hace mucho tiempo viven acá, vienen aportándole a la ciudad justamente con empresa, con empleo y el trabajo siempre ha estado acá dedicado a la ciudad. ¿Y cómo se dividen los roles, digamos, al ser cuatro socios? ¿Tienen como que algunos roles específicos? ¿Alguien hace parte solamente como inversionista? ¿O todos tienen, pues aparte de la inversión de capital, tienen un rol específico dentro de la empresa? Todos tenemos un rol específico, solo que somos un conglomerado de experiencia y pues cada uno tiene un punto por aportar y experiencia en algunos campos. Entonces está pues, la administración, la gerencia, el mercadeo, manejamos algún conocimiento, pues ya la parte netamente de telecomunicaciones, parte operativa, todo lo que tiene que ver con documentación legal, administrativo.
Es como, Ok, como están distribuidos los roles. sí. Sé que comenzaron en 2021, ¿sí? Y me gustaría conocer tal vez desde que comenzaron cuál ha sido el mayor reto que se les ha presentado y cómo lo han superado. Me gusta esa pregunta. El mayor reto que se nos ha presentado lo estamos viviendo ahora. O sea, un año y cachito después de que Un año comenzaron. después, sí. Pues resulta que hemos tenido un crecimiento bastante acelerado y afortunadamente el problema que tenemos nosotros no es el mismo problema que tienen otros. El problema de nosotros es cómo organizar el gran volumen que tenemos de operaciones diarias. Para escalar el negocio al ritmo que está creciendo. Sí, creció tan rápido que la parte administrativa, desbordó la parte administrativa y estamos trabajando en mejorar los procesos, en hacerlos de forma más simplificada. Se está desarrollando software que nos permite integrar pagos, cobros, mensajería, el mismo hardware que forma parte de la parte de telecomunicaciones Sí, de la red, todo integrado. Se desarrolla algo personalizado para que nos dé una solución, pero pues eso toma tiempo y el crecimiento nos ha agobiado un poco. sí. Pero ha sido muy positivo. Ah, felicitaciones. ¿Tienen, digamos, una visión de escalabilidad para otros municipios o por ahora están enfocados netamente en Tauramena, en cubrir todo el casco urbano? Pues digamos, sí hemos analizado naturalmente las posibilidades, forma parte de un plan a mediano y largo plazo, pero en este momento estamos enfocados en ser fuertes acá en la ciudad, en prestar un servicio de calidad, en tener una atención al usuario rápida, ¿sí? ¿Les Y ha sucedido algún caso extraño con algún usuario en específico o, o no han pues, tenido problemas con los clientes? no, pues cosas raras, es algo a nivel técnico, digamos, la situación que es más común de nosotros es ir a asesorar al cliente para ayudarle a identificar qué situaciones se presentan al interior de su hogar o de su oficina para que pueda hacer un buen uso del servicio y todo le funcione bien. Pero en general el servicio no presenta dificultades, es estable. Naturalmente que no estamos exentos de que pueda ocurrir catástrofes como las que han pasado fuera de la ciudad, Sí, eh, accidentes que han... que afectan directamente el Indirectamente, funcionamiento acá en el municipio. sí. Em, ya esto es como algo más personal. Sé que estás muy metido en el campo del software, de la tecnología, y me gustaría entender un poco quizás cómo germinó en su merced la semilla o quién lo inspiró para enfocarse en ese campo. Bueno, en cuanto a eso, eh, digamos, lo que puedo decir es que soy un apasionado por la tecnología y me gusta el conocimiento. Entonces, si hay un artefacto nuevo, pues quiero investigarlo, profundizar en él, sacarle el mejor provecho. Me gusta un poco, digamos, optimizar los procesos y en el proceso, en esa, pues digamos, en esa tarea, valga la redundancia, eh, es cuando programo y programo para resolver mis problemas, Ok, ¿sí? Porque pues no es que sea el gran desarrollador, pues realmente considero que tengo un nivel bastante básico, pues ya en relación a gente que acá en Tauramena tiene un talento extremadamente excepcional y sí, que afortunadamente también forma parte de nuestra organización que está vinculada con nosotros desde el principio. excelente. Saludos a todo el equipo de OITI. Saludos, Darwin. Bien, me comenta que le gusta el crecimiento personal y eso creo que en cualquier emprendedor o incluso en una persona que quiera sobresalir en cualquier rango, incluso siendo empleado, es supremamente importante. Em, ¿Viene alguna inspiración por el crecimiento personal o es algo que le genera curiosidad? En cuanto al crecimiento personal, hay muchísimos campos. Está el campo espiritual, está el campo financiero. Recuerdo que en alguna ocasión su merced me habló sobre metafísica. Si quiere, podríamos tocar un poco ese tema. Bueno, digamos, mi camino ha sido bastante largo.
digamos, el proceso de crecimiento que empezó como, digamos, de forma, quisiera que fuera acelerada, pero tal vez no tanto como ha sido. No, perdón, al revés. Quisiera que fuera acelerado, pero no ha sido tanto como espero. Pues el inicio del proceso es cuando uno empieza a leer y empieza a conocer, por ejemplo, sobre temas como las finanzas personales, y empieza a hacer su diagnóstico de qué tan endeudado está, si esas deudas son buenas o si son malas, cómo están sus metas en la vida, si realmente tiene metas o solo trabaja en función de sueños o trabaja a la deriva, que también es común. Sí. ¿Sí? Que nada más trabajamos, retiramos, gastamos y dormimos. ¿Sí? Entonces, cuando conocí sobre finanzas, empecé como el proceso a cambiar de mentalidad y a querer profundizar más en el tema. El libro con el que inicié es el de Padre Rico, Padre Pobre, pues que es el más Super libro. trillado y más conocido. Y de ahí en adelante empecé a profundizar más en el tema. Entonces, la literatura lo lleva a uno a que tiene uno que tener un cambio de mentalidad, no simplemente decir me voy a organizar, no, es un cambio total. Y ese cambio de mentalidad es justo como lo que mencionamos al inicio, es como cuando decimos el lunes empiezo en el gimnasio. Y así me ha tomado. La ida a ese tipo de gimnasio me costó aproximadamente unos 10 años, digamos, ejercitarme, porque empieza uno como que lee uno un capítulo del libro y uno dice, uy, excelente, esto lo voy a aplicar, y a la siguiente semana ya se olvida. Y Sí. después uno por allá se acuerda, de verdad que yo estaba leyendo, y retoma uno, o lee el libro y dice, bueno, vamos a empezar a aplicar algo de este libro, y por allá al mes se olvida, y después agarra uno otro libro, y empieza así como un proceso de que va y viene, hasta que cada vez empieza a ser más fuerte y empieza uno a estar más pendiente de cómo funcionan sus finanzas, cómo funcionan sus pensamientos, y a ser como más consecuente. Y desde ahí en adelante el cambio empieza a ser bastante positivo. Sí, y me gusta eso que menciona porque de hecho Tony Robbins también lo dice así como muy específico, que ocasionalmente creemos que el cambio sucede de un día para otro, pero realmente puede que el cambio lleve 5, 10 o 20 años. Pero hubo algo específico en una situación en específica que fue como el catalizador para que surgiera realmente ese cambio. Sí, pues dos catalizadores son eso. Uno en la parte del conocimiento en finanzas y otro en la parte espiritual y en esa organización, que también tiene que ver justamente con eso, con pensamiento positivo, con tener metas, con limpiarse uno de la parte negativa, de quejas y de todo eso. Pero digamos, de los grandes, lo que he aprendido es que lo principal es tener una meta y en lo posible tenerla escrita y cuantificada, qué día la quiero cumplir, de qué forma la quiero cumplir, empezar a evaluar cuáles son los pasos que necesito llevar y cómo a empezar a modular. Si esto tiene un costo, empezar a dividirlo, cuánto podría ir por mes, por año. Eso. Pero entonces, ¿qué me pasó a mí? Cuando conocí sobre los temas que partieron mi vida en dos prácticamente, lo que generó es que tuviera una meta. Entonces, en el campo financiero, pues la libertad financiera, que es como lo principal. ¿Sí? Y esa meta que tiene uno ahí, pues al tenerla uno de objetivo, cambia totalmente la forma como funciona su cerebro. Entonces, bueno, no cómo funciona, sino en lo que se enfoca más bien. Entonces, si un día veo un libro que puede aportar, yo digo, momento, esto tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, lo leo. O de pronto una persona que me dice, no, yo estoy en esto, me interesa, compartamos algo de información. Que de hecho, como pasó en alguna época con Duber, que fuimos a jugar el juego de Cash Flow, compartimos el juego, hicimos Super el balance. Juego. Sí, me acuerdo. Estuvo genial. Y eso forma parte de la ocasión. Yo tengo el juego y ocasionalmente juego. Ay, qué con chévere. mi hija. O sea, podríamos comprometernos porque el juego se presta como para 4 o 5 personas. Sí. Podríamos comprometernos acá, digamos, a la persona que haga el mejor comentario y más likes tenga, sacar un espacio en alguna ocasión de este año y poder compartir con esa persona el juego. Sí, claro. De hecho, podrían ser 2 o 3 tal vez con los que podamos compartir. Es que, bueno, si les hablamos un poquito del juego, es un juego en el cual se invita a que uno haga inversiones y cual sea ordenado y empiezan a pensar de la forma más simple posible
pero que le permita analizar su situación financiera. Entonces, a través del juego uno hace inversiones como si fuera en la vida real y Sí. practica con plata de mentiritas. Con eso, si hay algo sale mal, pues es plata de mentiritas. No hay problema. Pero además genera una conciencia que, por ejemplo, yo que soy padre, pues a mí me gustó el hecho de que en un juego como que se asemeja un poco a Monopoly y a otros tipos de, o al juego de la vida que lo... Pero es me lo más regalaron en estos aterrizado, días. realmente es más aterrizado. Sí, sí. El juego de la vida también es muy similar a este. Pero, por ejemplo, O sea, ¿existe un juego que se llama el juego de la vida? Sí, Sí. sí. Por ahí me lo regalaron, me lo trajeron una concuñada y Ay, ahí qué lo chévere. tenemos también para... Solo que este está en inglés, entonces el proceso ha sido un poquito más... Sí. Y, pues decía, yo como padre, por ejemplo, me gustó mucho el hecho de que uno empieza a tomar conciencia de que si en el juego cae uno en la casilla de bebé, tener Sí. conciencia de que eso en el balance representa un gasto mensual. Y yo, oye, eso nunca lo había contemplado de esa forma, es algo que me parece genial. O sea, en la vida normal uno, de pronto uno planea, pero nunca ve un hijo. Un hijo es como algo más sentimental, como una Sí. meta, pero no como algo que representa un número. Y pues no que sea netamente así, pero sí debe ser algo en conciencia. No es solamente verlo como mucha, que lo toman también como chiste y que, la bendición, porque pues realmente si no tienes unas buenas finanzas personales, si no tienes una estructura de ingresos y gastos definidos, pueda que sea catastrófico tanto tenerlo como guiarlo y van a entrar ahí como en el hámster en la ruedita y pueda que también esa misma genética le quede a la persona y pues ahí probablemente pueda que sea la frase que cada vez por eso los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Sí, sí, de hecho, es algo que en mis observaciones he visto que es cada vez, para mí es cada vez más claro que la transmisión genética de información es muy evidente, porque cosas que uno aprende, los hijos lo manejan de una forma muy diferente y que basado en la genética que uno heredó, pues uno tiene bastante trabajo por hacer, pero afortunadamente los padres de uno se preocuparon Sí, porque uno estudiara, porque, como se dice popularmente, que fueron alguien en la vida, y de esa preocupación, que es un capítulo que yo tengo para un proyecto que estoy elaborando, es, o sea, si los papás, bueno, inclusive hasta lo podríamos mencionar, resulta que, o sea, digamos, tengo el agradecimiento por mi madre que se puso la meta de que yo fuera profesional y hizo lo necesario para que lo fuera. sí. Entonces, fue como corresponde con una meta. Fue y preguntó, aunque no hubiera dinero, buscó, indagó por un lado, por otro, a ver qué oportunidades, cómo había, y encontró la solución para alcanzar ese camino. ¿Sí? O sea, trazó la meta y hizo, y en la búsqueda encontró el camino. ¿Sí? Eso fue lo que ella hizo. Pero entonces, resulta que una vez, mientras observaba unos pollitos, en una vereda acá de Tauramena. Los pollos y sus gallinas se subían como a 4 metros, a un gallinero de 4 metros, Altísimo. altísimo, O sea, que se caiga que palazado. estaba en un árbol. Entonces yo me puse a verlos y yo analizaba por qué se suben tan alto y los pollitos pequeños pues tenían bastante dificultad para subir, Pero subían. pero subían. Entonces deduzco yo pues que el gallinero no era tan alto, era más bajo y los pollos subían con facilidad, las gallinas con facilidad para tener la protección en la noche. Y con la medida del tiempo el árbol fue creciendo y ahora la meta está bastante alta. Ok. El día que vi eso, en mi observación concluía, yo dije, respecto a lo que hizo mi mamá, definitivamente pienso que tan alto como se pone el gallinero, se suben los pollos. ¿Sí? Que tan alto como se ponga el gallinero suben los pollos. Suben los pollos. Me dice que el principal libro que como que intentó cambiarle el chip fue Padre Rico, Padre Pobre. Adicionalmente a eso, ¿qué otros libros aportaron en tu crecimiento personal, financiero? Pues digamos, ese libro
Pues pudo haber sido cualquier otro, solo que fue el libro que al momento de leerlo uno dice, ay, esto me ha pasado a mí, esto me pasa a mí, esto me pasó, así estoy. Empieza uno a tener una serie de coincidencias. Pero me gustó Status Pelatus Ah, también es muy y bueno. su lema, gastamos dinero en cosas que... Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a personas a las que no les interesa. Sí. Eso solo ya habla bastante. Y el libro es un libro sencillo que se lee en una horita. Es bastante ameno. Me gusta Reconfiguración Financiera de Alejandro Saracho por el tema de que él simplifica mucho el cómo llegar a la libertad financiera. Le dice, haga su presupuesto. ¿Cuánto se gasta usted al mes? Me gasto esto. Ahora trate de minimizar esos gastos. ¿Cuánto se gastaría? Me gasto esto. Listo, ese es su número de libertad financiera. Sí. Si usted hace una inversión en la cual produzca ese dinero, sería libre financieramente y si quiere deja de trabajar. Pero pues como naturalmente uno va a seguir trabajando, al haber superado la libertad financiera le va a permitir empezar a tener un crecimiento. Uno no extraña lo que no conoce, ¿sí? Pero ya cuando conoces cierta parte o cuando experimentas un poco de libertad, y es que esto que acabas de decir es muy importante porque quizás muchas personas llegan a escuchar el concepto de libertad financiera y podemos llegar, o sea, me sucedió a mí, que necesitamos miles y miles y miles de millones para poder ser libres financieramente. Y pueda que sí, si tienes un estilo de vida bastante alto, Sí. pero si, digamos, tu estilo de vida no es tan alto, de hecho, si quieres, digamos, llegar hasta cierta edad y convertirte en un granjero y vivir en una finca y cultivar tu propia comida, realmente lo que necesitas no es tan alto. Sí, el concepto de la libertad es del estilo de vida en el que uno está. Es más, pues se supone que uno minimiza su presupuesto, los gastos. Y, Otro libro que me gustó mucho es el de Secretos de una mente millonaria. Y pues básicamente es un tema, o sea, nos invita a cambiar de mentalidad. sí, actualmente yo me estoy leyendo este libro. Sí, veo que está por acá. Sí. Esto debería formar parte de las bibliotecas de casi todos. Y de los colegios, o sea, este libro les va a hacer mucho más fácil la vida a las personas. ¿Te ha sucedido en alguna ocasión que estás leyendo un libro y realmente, aunque hagas tu mayor esfuerzo por comprenderlo, no comprendes mucho de lo que estás leyendo? Ah, pues sí, claro, naturalmente hay temas que todavía no están al alcance. A mí me Ese es un proceso. sucede eso con este libro. Se llama Dinero domina el juego y es cómo alcanzar la libertad financiera en 7 pasos. Sin embargo, digamos, pues claramente Tony Robbins ya es otro nivel y habla de conceptos muy técnicos, algunas cosas basadas mucho en cómo funciona el sistema en Estados Unidos, que probablemente no sea lo mismo que suceda en Latinoamérica, porque sí veo que en lo que es la parte de Norteamérica, hasta incluso para apalancarte en los bancos es mucho más sencillo, los créditos son mucho más económicos, estamos hablando de que en porcentaje anual varía desde un 3 hasta un 5% como máximo, sería muy raro llegar a ver un 7%, y aquí ya estamos acostumbrados a tasas desde un 12% anual, que sería algo extremadamente bajo, y de ahí en adelante. Sí, pero digamos, algo que me ha pasado a mí es que en el camino a la libertad financiera, cuando uno empieza a generar ingresos de forma pasiva, esos ingresos le van a aliviar a uno la siguiente inversión y después eso es la siguiente y empieza uno a tener también una tranquilidad y eso le permite que en algún momento afronta uno un nuevo reto y sabe que si algo falla, hay Hay un colchón. un plan de respaldo, sí. Y eso empieza a dar una tranquilidad que al principio es bastante difícil porque uno sabe que si invierte, si es su primer negocio, es complejo. ¿Qué le dirías a una persona que está como empleado y que escucha
quizás que se está viendo este podcast en el trabajo Lo está y, viendo. ¿cómo? y dice, eso no es para mí. No me esperaba esa pregunta. Alguien que diga que no es para él, que la libertad financiera no Porque es para él. tal vez lo vea muy, muy lejano, porque es que, digamos, realmente acá en Colombia, sobrevivir con el salario básico es muy complicado. No es que no se pueda, pero digamos, cuando ya estamos hablando de temas de inversiones, de que cuando estás invirtiendo en una cosa, y eso ya te genera un retorno, eso te permite, te da una tranquilidad para poder invertir en otras cosas. Pero quizás a la mayoría de las personas que están empleadas ven eso como una utopía, porque dicen yo cómo voy a invertir si escasamente lo que me gano me sobra mes al final del sueldo. Sí, pues es que hay algo que es bastante curioso. Digamos, por ejemplo, hay una frase que es muy común que dicen que así como uno gana, gasta. Sí, Y eso le debe decir a uno algo, porque realmente empieza uno a elevar los ingresos y se los empieza a gastar. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de organización. Y a veces el simple hecho de tener un billete en el bolsillo produce hambre, pero el día que uno no carga nada, curiosamente no da hambre, ni sed, ni nada. O sea, el cerebro, para mí el cerebro es un vicioso, sí, ¿sí? todos somos adictos a algo. Sí, pero en general el cerebro es un vicioso. Es un concepto que me costó aprender porque justamente uno de los hábitos que tienen los ricos es dar. Pero dar que, ¿dónde está el poder del dar? ¿Sí? Hasta la misma Biblia dice que dar es mejor que recibir y sí, genera más satisfacción, pero ¿dónde está el poder del dar? Pues el poder del dar, desde mi punto de vista personal, está en que cuando logramos generar felicidad en otro y un agradecimiento fuerte que nos ponga los pelitos de punta y nos ericemos y sintamos en la boca del estómago esa sensación, estamos dándole a nuestro cerebro una dosis química que él va a hacer lo necesario para que se la volvamos a repetir. Entiendo. Pero algo digamos, no es que esto sea el único camino, ¿no? Pues la libertad financiera es algo que nos va a permitir tener tranquilidad. Y experimentar, llegar a tener mayores experiencias en la vida. Sí, también, a vivir como tal. Y para lograrlo, pues vamos a vivir más porque vamos a tener grandes retos por asumir, pero en los diferentes niveles donde esté uno puede tener su libertad financiera independientemente cómo gaste. El tema va a ser siempre organización y pues también, pues, digamos, no es lo más importante que es a lo que venía, porque finalmente el tema a veces también viene de la mano de la felicidad, que lo hace uno feliz en la vida. Si esto no lo hace feliz, si esto le incomoda, pues, digamos, puede que no sea para todo el mundo. ¿Cómo encaminar o cómo descubrir la pasión en algo? El cómo descubrir la pasión, uy, no, esa es una tarea bastante difícil. O sea, se lo pregunta a alguien que es padre, que tiene una hija que está a punto de iniciar su carrera universitaria y sinceramente, o sea, no sabría de qué forma orientarla lo mejor posible. O sea, sé que ella tiene unos gustos, que hay unas cosas que disfruta, cosas en las que trabajaría gratis en que le pagaran, así como las que yo tengo. En algún momento, en las charlas que tuvimos, si se dio cuenta, cuando hablamos de algo técnico, yo en lo técnico lo podía hacer, Defender defender y con y son mucho sus gusto. aguas. Sí, y es algo que me gusta y disfruto y cuando hay alguien que pregunta me gusta enseñar. ¿Sí? Pero pues en ese tema pensaría yo, mi opinión personal es que sea, pues independientemente en lo que se vaya a dedicar, es que sea algo que vaya a disfrutar. ¿Sí? Que el dinero lo busque de otra forma, lo importante es hacer las cosas bien. O sea, que de pronto, digamos, haga lo que disfrute, pero que se base mucho en estos temas de literatura, en ser ordenado en su vida personal, en tener una meta, en ver cómo la logra,
o sea, pensar siempre en algo en grande, soñar en grande no vale lo mismo. Es gratis. Sí, vale lo mismo que soñar en pequeño. Pensar en grande y buscar de qué forma puedes lograr alcanzar eso. Pero pues generalmente sí, haciendo lo que más le gusta. El dinero es una consecuencia. O sea, por dinero realmente uno no debe preocuparse por ser buena persona, por actuar bien, por... Sin embargo, las estadísticas muestran que a la mayoría de las personas, o incluso el estrés, es una rueda. El estrés es una de las principales fuentes de enfermedades. Totalmente. Y, No lo digo como experto. y lo que más genera estrés eventualmente sucede de algún tema relacionado con finanzas, con dinero. Sí, sí, ahí es donde estaría uno de las enseñanzas que da Robert Kiyosaki. Hay dos tipos de problemas. Uno es tener dinero y el otro es no tenerlo. Y uno decide cuál quiere. ¿Sí? Pero sí, en cuanto al tema de estrés, pues digamos, yo soy uno de los tipos de personas que me gusta la tranquilidad, ¿sí? O sea, tener paz y pues estar bien financieramente Sí. es una. Hacer inversiones que para mí jueguen más a lo seguro es otra. ¿Sí? Hay inversiones de mayor retorno, pero pues no Sí, es, mayor riesgo, no es no, de no mayor risk, riesgo. no money. Exacto. Entonces es como también el tipo de estilo de vida. Pero en cuanto a lo que menciona del tema de estrés, sí me parece muy importante que sea donde sea que se vaya a desempeñar, sea que no le guste o que le guste, que ojalá sea en un ambiente laboral sano. ¿Sí? Afortunadamente, pues lo digo yo y lo dicen las personas que trabajan con nosotros, en OIT hay un entorno laboral sano donde se permite equivocarse, donde es sano equivocarse porque de ahí se aprende. Hay una Hay una retroalimentación. retroalimentación y uno puede dar opiniones erradas y está bien porque son puntos de vista que agrega más valor a la toma de una decisión o a la forma de actuar al respecto y todo lo importante es de todo eso tener una retroalimentación. Contamos con la fortuna de que el equipo de trabajo engrana muy bien y es un ambiente que es laboralmente sano, en el cual uno se puede sentir sin estrés, no hay un jefe que lo vaya a regañar a uno, no hay un jefe que lo vaya a enfermar, porque realmente es un tema de salud mental. Sí. Y se está viendo bastante en esta época. Sí, en esta época, pues quizás creo yo que probablemente haya sucedido en todas las épocas, pero en esta, como ahorita tenemos los medios, una persona que haga un video y por X o Y cosas se volvió viral, lo dan como a conocer un poco más abiertamente. Algo que puede generar estrés son los comentarios que van a estar aquí debajo. Porque pues no es una opinión de experto la mía y ahí va a haber de pronto algún comentario. Pero lo importante Y son bienvenidos. Sí, lo importante es lo que nos retroalimente, de lo que uno puede aprender, porque al final del día así es como crecemos. O sea, este tipo Diego Rusarín, donde el man dice que algo así como que bienaventuradas las opiniones que no concuerdan con mi perspectiva, porque es ahí donde se genera realmente un crecimiento, donde vamos a discutir, tu perspectiva de vida es completamente diferente a la mía, qué chévere, la respeto, no es lo que yo quiero, pero sí me parece interesante y voy a analizarla un poco más, porque nos da una perspectiva un poco global de cómo pudieran llegar a ser ciertas cosas y hay un crecimiento a diferencia de que digamos, tienes la misma perspectiva que la mía, perfecto, y ahí quedamos y quedamos estancados y no evolucionamos. Sí, de hecho nosotros nos preocupamos cuando uno da una opinión, una idea y todos acertamos, algo anda mal. Afortunadamente tenemos un equipo, uno de los miembros del equipo de trabajo que él tiene una forma divergente de pensar y siempre nos contradice, nos dice, vea esto, no están viendo esto, y eso nos da un panorama muy diferente. Pero pues es como o sea, es como estar en el entorno donde cada persona tiene un valor por lo que piensa, o por lo que no piensa, o por su aporte, porque, ¿sí? Sí. Todo eso forma parte inclusive de estar en un entorno sano, o sea, estar valorado, y del respeto natural que debe existir. Sí, no llegar a confundir quizás lo laboral con lo personal. Sí, eso sí. Bueno, rebobinando un poco al tema que creo que nos saltamos, volvamos a
al chico o a la chica que es empleado, que gana el mínimo o en ocasiones menos que el mínimo y ve como imposible poder invertir? ¿Cuál crees tú que podría ser la primera inversión que podría hacer? En un libro. En un libro, crecimiento personal. Crecimiento personal, siempre en la educación. ¿Sí? Lo que pasa es que hasta el momento no era tan común que en nuestros colegios y universidades nos enseñaran sobre cómo funciona el dinero. Y eso se aprende acá. O sea, podemos ser hasta contadores y eso no indica que sepamos manejar el dinero para que Sí, crezca y se hay muchos multiplique. contadores quebrados. Exacto, sí. Entonces, y ellos pues hacen sus trabajos bien, o sea, el aprendizaje de la universidad está bien hecho. Pero solo que ha venido faltando eso, que cada vez se viene incorporando más a la educación, pero pues la inversión siempre va a ser uno en aprender. Que si no es bueno leyendo, pues un audiolibro. ¿Sí? Que es que no hay, inclusive no hay excusa, que es que no tengo tiempo, pero si va en moto del trabajo a la casa y se demora media hora, un audiolibro, perdón, pero aquí iríamos en contravía de lo que dice la norma. No, pues, sí, sí. Las de tránsito, esto no ha sucedido. Sí. Pero sí, si uno va, pues digamos en el carro, pues puede ir escuchando. Es que lo estaba pensando en el tema de que en una moto puede uno ir escuchando, si es el tema de falta de recursos o algo. Pero ya sea caminando en el carro o cuando va al gimnasio, de pronto en lugar de escuchar música, puede estar uno escuchando un libro de. Sí, eventualmente no solamente hay inversiones de dinero, o sea, el tiempo también es una inversión. Sí, Voy a dedicarle X aprovecharlo. cantidad de tiempo de esto al día. Y reducirle. Apostaría que si una persona me dice, no, es que tengo dificultades financieras, no tengo para ahorrar, o sea, no tiene ni para pagar el DirecTV. Apostaría que me podría decir eso. Podría uno empezar a bajarle un poco la cuota de la televisión. Yo, por ejemplo, llevo como 7 años que no veo televisión. Bien. Y pues sería una de las tareas. De ese tiempo uno puede sacar para esto. Y de pronto el tema del ahorro, pues siempre presente, aunque sea de a poco, tratar de sacar de la mesada de lo que uno le llega, que esa inversión puede empezar a formar parte, perdón, que ese ahorro va a empezar a formar más adelante parte de una inversión, ¿sí? Y en esas estrategias, yo personalmente, pues es que casi que basado en la misma frase que acabamos de decir de que así como uno gana, gasta, pues yo lo he jugado a mi cerebro y le dije, bueno, si usted como que le gusta gastar mucho, pues hagámosle la vida difícil. Entonces, en una época tuve una cuenta que para ir a retirar, pues me tocaba llenar una carta, pedir una ¿en serio? autorización de gerencia y me hacían ahí un ladito a la fila y eso me incomodaba, pero me gustaba, porque yo sabía que no iba a ir, o sea, si no era algo que fuera importante, no iba a ir allá a la fila, ¿sí? En otra época tuve un ahorro programado también, entonces que cuando llegue mi salario, antes de yo ver el saldo que tengo disponible, pues va una parte que va al ahorro y en ese ahorro, si llegara a necesitar retirar de urgencia, pues me darían un descuento en el banco. Eso me cohibía de gastarlo, sin embargo, estaba disponible en el momento de alguna emergencia poder hacer uso, aunque me hiciera el descuento. Y pues anualmente tendría unos rendimientos. Entonces, son estrategias que yo usé para tratar de hacerme difícil que gastara. ¿Las De forma emulaste de impulsiva. alguien? ¿Las viste, digamos, No, eso se me ocurrió, porque de lo que sí he aprendido es un poco de bajarle un poco el acelerador, hacer las compras impulsivas, realmente tratar de no comprar en lo que cosas que no necesita, o sea, si realmente uno no lo tenía programado, porque pues es muy común que uno dice, ay, hay tal artículo en promoción y si lo compro me ahorraría 30% de descuento. Y, un y de momento, repente no lo necesitamos ni siquiera? sí, y yo reflexioné, un momento, ¿se ahorró el 30 o se gastó el 70? Ok, es una Sí. buena perspectiva. Sí, entonces, porque era algo que en lo que no venía pensando. Entonces, son tipsitos en los que uno tiene que ir organizando la vida, pero todo eso viene de mucho de libro, de uno que otro video, un audiolibro. Me De generó aprendizaje. ahorita mucha curiosidad el juego que mencionas, que el juego de la vida. Sí, es similar al de Cash Flow. Tiene un trabajo, un dinero, tiene unos gastos y en la medida que va avanzando el juego se le van presentando algunas oportunidades y uno decide si las toma o no, o inversiones.
El mismo principio, de hecho también tiene el tema de los hijos. O sea, Ok, es similar al juego de cash flow, solo que en este no tiene un balance, que no es un balance como de contador, sino es un balance, el balance de cash flow es un balance sencillo que le de permite ingresos y gastos. ingresos, gastos y cuánto le queda a uno al final del mes, que es lo importante, que los ingresos le superen los, los gastos, pero de forma que no provenga la ganancia del salario, sino de un ingreso pasivo. Volviendo ahorita, digamos, un poco al tema del emprendimiento, hay muchas personas que creen que el crédito es malo y pues depende de qué perspectiva lo veamos, pueda que sea malo, para que lo utilicemos. Cuando ustedes se reunieron para crear el tema de Internet, o sea, del negocio de Internet, que dijeron vamos a montar hicieron un presupuesto de gasto, contaban con todo el dinero, sacaron algo prestado o cómo se fondearon. Pues en eso fuimos muy juiciosos en hacer el análisis, asesorados en cuáles iban a ser los costos del proyecto. ¿Sí? Yo, de hecho, aquí continuando con lo que Mercedes decía, en alguna época, cuando empecé a leer, empecé a pensar que los créditos eran malos, hasta que me volvió a tocar cambiar la visión y empezar a verlos como algo bueno si se invierte en algo que produzca dinero. Sí, ¿Sí? Para el tema de la empresa, pues cada socio tuvo su aporte, digamos, de manera individual y la forma como cada uno lo hizo eh, fue independiente. Yo tomé la opción de tomar crédito porque vi que la rentabilidad que podía tener en este negocio iba a ser superior al costo de los de los intereses. intereses del banco. Sí, esa fue la toma de la decisión. Pero en general, el tema del endeudamiento y de la inversión va de la mano de eso. Uno puede comprar una casa, que es pues, de las cosas que me pasó, o sea, compra una casa de un alto valor para ir a dormir y eso no se justifica. El tema sería tener una casa que le produzca dinero, que pueda arrendar, que pueda tener un negocio, una opción, sí, o compra-venta, no sé. Pero el tema es que al comprar la casa, inclusive que ella misma se pueda pagar sola y si es posible me deje algún ingreso, pues genial. Pero tener una casa solo para dormir eso es algo bastante costoso. Sé que has tenido otros emprendimientos. Actualmente solamente cuentas con el tema de OITI. ¿Estás enfocado en eso o tienes otros proyectos, otras inversiones? Pues es que venía justamente al tener uno como meta buscar algo que le pueda dar, que lo pueda acercar más a la libertad financiera, pues ya venía pensando y tenía diferentes proyectos y cada uno como con una prioridad. Sí, en algunos ya venía trabajando, pero al encontrar el proyecto de Internet decidí dejar de lado todo lo demás para concentrarme en una sola cosa y hacerla bien. ¿Sí? Aún así, pues, digamos, el tema ahí del antivirus, pues ya está algo en desuso, porque es un antivirus para memorias USB, entonces ya casi no se usa. Eh, y pues lo que tengo en este momento es, digamos, como meta invertir un poco en, en generar ingreso pasivo a través de propiedades y en eso estaré. ¿De uso domiciliario o de uso comercial? No, comercial y domiciliario realmente. Ah, ok. Sí. ¿En qué momento darse cuenta, digamos, porque pueda que, digamos, ahorita lo que mencionas, el tema del antivirus, eventualmente sucede que el emprendimiento se vuelve como un hijo y quizás pueda que llegue algún momento en el que definitivamente no está dando, pero te aferras a él porque es tu hijo? ¿Cuáles crees o qué consejos darías como para darte cuenta de que por ese lado no es mejor terminarlo ahí, como que sacrificar la pierna para salvar el cuerpo? Pues eso va muy de la mano de la organización, digamos, que uno lleve de las finanzas, ¿no? Porque eso es lo que le va a dar a uno y lo va a poner a pensar si continúa o no continúa, ¿sí? Y pues como también el tema de rentabilidad, ¿no? O sea, yo puedo que invierta mi tiempo, que es uno de mis recursos limitados en este proyecto, al cual genero esa rentabilidad,
o podría dejarlo de lado y invertir mi tiempo en otro proyecto que me genera otro tipo de rentabilidad o satisfacción o salud emocional. Es un tema de enfocarse, de no estar tan disperso, y yo venía bastante disperso. Sí. Estabas demasiado diversificado Sí, y buscando, de hecho llegué a estudiar para docencia, teniéndolo como una segunda alternativa. Llegué a hacer los pinitos de docente también. Me presenté al concurso docente y lo pasé, pero renuncié porque justamente el análisis financiero me da de que podía, digamos que lo que me iba a traer de beneficio en determinado tiempo, pues en lo que estaba ejecutando en el momento me iba a ir mucho mejor. Entonces desistí y, y ha sido una muy buena decisión, sí. debo decirlo. Creo que se requiere ser un poco sangre fría en la toma de decisiones, o cómo catalogas, digamos, cómo poder tomar la mejor decisión en una situación de alto impacto. Hoy nuevamente me siento como si como si le estuvieras preguntando al gurú del tema, pero no, pues digamos, una de las estrategias que he utilizado, que la aprendí en un evento de la Cámara de Comercio que hubo en Yopal, es con uno de los capacitadores nos enseñaba a hacer una evaluación prácticamente matemática, donde uno puede elegir diferentes factores. Si es una toma de decisiones, uno elige diferentes factores y a cada uno le da una puntuación y empieza a evaluar los proyectos y decir, bueno, este proyecto en este campo tiene este puntaje, en este tiene este, en este tiene este, en este tiene este. Por puntos. Por o puntos. sea, Y matemáticamente uno puede tomar una decisión y dice, me siento más satisfecho con esta decisión. ¿Sí? Pues naturalmente que también tomo decisiones desde acá, desde las entrañas, y digo, no, me siento mejor. Siento que por me iría mejor una por este. corazonada. O sea, Sí, siento que me iría siento mejor. que un Oye, mejor feeling por sí. este campo y me voy a inclinar hacia él, váyame como me vaya. Sí, pero sí lo he hecho así también. O sea, es que soy bastante lógico, entonces digamos que está muy de lado para varias tomas de decisiones así, comparativa de una cosa con otra, y no, definitivamente me voy por este tema. Sí. Sí. ¿Actualmente tienes algún mentor? ¿Consumes algún programa en específico que conlleve hacia el crecimiento personal? A mí, por ejemplo, me gusta consumir mucho los episodios de Shark Tank. Creo Sí, que aprendo muchísimo. sí, sí, también me gusta, pues digamos, de los mentores, siempre buscar de los grandes, qué consejos dan ellos, qué están en sus libros. Y pues digamos, en el equipo de trabajo hay mentores que nos, que nos motivan, que nos enseñan, que siempre está. Engranamos mucho en esa forma de pensar, de tener un pensamiento positivo, de ser agradecido, de tener metas, de, de invertir, de buscar libertad, pero, pero pues en un nivel inclusive superior. Pues uno necesita de todos modos Sí, que esa persona de la cual uno está aprendiendo esté en un nivel superior al que uno está. Afortunadamente para mí es una de las cosas que se presenta. Y pues en mi vida cercana esa es una. Y no, de resto es de los grandes, grandes. comencemos con el tema de metafísica. Sí, yo conocí de la metafísica por su merced, pero su merced, ¿cómo llegó a ese tema? Bueno, no, el caso mío fue bastante curioso. Resulta que un amigo, un ingeniero en alguna época me había dicho que investigara sobre ese tema, que era algo interesante. A mí me pareció que no era, digamos, digamos que si bien no soy tan religioso, Sí, ¿sí? Y no profundizo en algunos temas que me traerían bien, mucho menos en otro que sonaba como completamente opuesto. Me pareció en ese momento. sí. Entonces yo no indagué del tema. Pero resulta que un día, en una conversación, tuve una duda sobre lo que una persona me dijo y fue especialmente porque sus ojos miraron hacia un lado y entonces yo estaba en mi computador en ese momento de frente. Y entonces mientras estábamos en la charla investigué en internet hacia dónde uno mira cuando está inventando algo o cuando está recordando algo. Ok, Y entonces en el texto, bueno, listo, ahí salió la respuesta y yo, listo, y continuó la charla normal.
Entonces, cuando ya terminó la conversación, me remití al inicio del texto y pues ahí estaba de título de los 7 principios metafísicos. Y entonces me regresé al primer capítulo y empecé a leer sobre el tema. ¿Sí? Pues, digamos, el artículo como tal, el primer artículo me había interesado porque la forma como estaba estructurada, de cómo hablaba del cerebro y algunas cosas, me dio como para tener confianza y enganche con el texto. Entonces, cuando me remití al principio y vi que de eso se trataba, lo que en algún momento me habían dicho que leyera, pues me llamó la atención y empecé por primer capítulo. Tum, tum. Era más o menos como las 5 de la tarde, yo estaba en mi oficina y empecé a leer. ¿Sí? Y Sí. me llamó la atención del tema, entonces seguí leyendo y me quedé como hasta las 9:30, Enganchado. enganchado. Y cada cosa que yo leía veía similitud con mi vida. Y entonces imprimí el texto y me lo llevé para la casa. Y pues cené allá y después de la cena agarré el texto nuevamente y seguí leyendo como hasta la medianoche. Y me acosté a dormir. Como a las 3:30 de la mañana me desperté pensando en el bendito texto y no podía parar y volví y lo retomé hasta que lo acabé. Pero ¿de qué trataba? O sea, Ah, pues en mí lo que hizo es como empezar a aterrizar diferentes tipos de conocimientos, incluyendo lo que sabía de religión, lo sí. que se sabía de ciencia y en general el tema que viene siendo como una pseudociencia, ¿sí? Y empezó a engranar uno con el otro y a empezar a comprender que de un tema existía relación con el otro. Ahora veo mucha relación y entre los diferentes ejes de conocimiento que existen. Casi todos venimos hablando de lo mismo. Cada uno tiene su propio enfoque. Pero pues en sí, digamos, de las primeras cosas es que le habla a uno de que, por ejemplo, nosotros tenemos hábitos y que un hábito se forma y creo que en ese texto estaba como una analogía de si cada vez que uno hiciera algo, se generara un camino neuronal como si tendiera uno un cabellito. ¿Sí? Entonces, Ok. está uno de niño y el papá, la mamá lo guía para que se cepille los dientes y se generó un caminito neuronal. Que si el otro día no hizo nada, pues puede que ese camino se destruya, se rompa con Se facilidad. bifurque. Sí. Pero si lo repite y lo repite y lo repite, pues digamos que cada vez que emita el, el, la acción, se va reforzando el camino. Pues realmente sabemos que se generan diferentes caminos neuronales, pero sí que se van reforzando cada vez más hasta que se forma un hábito. Un Sí. hábito que podría ser positivo y lo llamamos hábito, o podría ser negativo y lo llamamos vicio. Ok. ¿Sí? No había visto desde esa perspectiva, pero al final del día son hábitos, solo que uno es... Sí. Entonces, empieza como a narrar que si uno quisiera adquirir un hábito, pues va a tener que repetirlo muchas veces. Y pues ahí es donde hay también autores que dicen, no, 21 días por las gallinas o 61 o 3, no sé el número exacto, ¿sí? Que debe uno repetir el hábito para empezar a adquirirlo. Y, y que si uno quisiera destruirlo, pues no se puede destruir tan fácilmente porque ya está bastante fuerte, ya no son cabellitos, es una rama, entonces lo que puede uno empezar es a crear un nuevo camino para sustituirlo. Más o menos así venía. Entonces, el hecho de que tuviera relación con algo que uno puede tener aceptación, uno dice, así como Sí. acaba de decir, sí, tiene razón, le encuentro que tiene lógica. Entonces, pues eso me hacía enganchar más y empieza uno, y entonces empieza a hablar un poco del pensamiento positivo. De ¿Qué que, tanta importancia y crees que debería tener la ley de la atracción? ese es uno de los primeros principios que básicamente es lo que enumera ahí. Es total. Digamos en resumen, una de las principales características que tiene nuestro cerebro es la capacidad de filtrar información. ¿Sí? Sí. En este momento estamos hablando acá y su cerebro podría prestar atención a mi voz o tal vez en algún sonido externo que se esté Un presentando, mosquito que va pasando un y... poquito que se está pasando. Pero nuestro cerebro llega mucha información, no solo auditiva, visual, de tacto, ¿sí? Pues se dice que de toda la información que nos llega visual, solo procesamos el tamaño de una uña a esta distancia, el resto está en visión periférica. En Ok. eso nos enfocamos, ¿sí? Esto es lo que estamos mirando a toda hora. Lo que esté pasando acá lo podemos estar ignorando. Y mientras estamos concentrados en algo, alguien nos puede estar sacando la billetera, como
como pasa en los cosquillos, estamos concentrados en algo y estamos desechando otra información y la gente lo puede aprovechar para hacer males. Entonces el cerebro, Qué interesante. el cerebro se está enfocando siempre en una sola situación, ¿sí? Pero en el libro dice, entonces debemos de dejar de tener, lo invita a que uno deje de tener pensamientos negativos, porque esos pensamientos negativos, bueno, ellos lo relacionan con el hecho de que toda la materia, aún lo más fuerte que haya, son átomos, es energía en movimiento que Ok. con cierta configuración empieza a ser sólida, ¿sí? Y que esa energía pues tiene unas frecuencias oscilatorias. Es el tema, digamos que uno podría tomar una posición, ahí a veces cuando uno habla del tema uno podría, bueno, tomo distancia porque no quiero tomarlo como que fuera algo real, pero digamos que es el enfoque, solo lo hago por cuestiones narrativas, es el enfoque de ellos. Sí. Entonces ellos dicen que la ley de la atracción, que tiene el mismo principio, que de acuerdo, que los pensamientos tienen unas frecuencias de vibración y que uno atrae las cosas relacionadas con esa frecuencia. Entonces, si es algo positivo, atrae lo positivo, y si es algo negativo, atrae lo negativo, ¿sí? En lo que te enfocas se expande. Se expande, exacto. Pero desde el punto de vista más científico, pues yo lo veo es por el lado de que el cerebro filtra la información, ¿sí? En el texto lo invitan entonces a uno si quiere uno concentrarse en algo positivo, debe dejar de concentrarse en algo positivo, pero debe hacerlo pues siguiendo como una estructura, es decir, el cerebro no entiende la palabra no como algo, como debería. O sea, si yo le digo no piense en un ratón blanco, ¿en qué Lo pensó? primero que voy a pensar es en un ratón blanco. Exacto, entonces él le dice, no puede pensar, si quiere alejar los pensamientos negativos, no puede decir, yo no voy a pensar en pobreza, no voy a pensar en enfermedad, no voy a pensar porque está... Cambiar la estructura de la frase, o sea, voy a pensar en riqueza, voy a pensar Exacto, en abundancia. así empieza. Entonces, si el cerebro se concentra en una sola cosa... Creo que ahí está ya muy... Perdón. Si el cerebro se concentra, o sea, si una de sus capacidades es concentrarse en algo, cuando uno tiene algo de meta, cuando uno empieza a tener un pensamiento positivo, todo lo que empieza a ver está en relación con eso que uno Sí. está planeando. Digamos, suele suceder que ejemplo, te compras un carro y comienzas a ver el mismo carro por todo Sí, lado. sí, de Si hecho, cuando hablo al respecto, lo tengo como ejemplo, sí, un carro, un celular, o sea, puede que yo nunca haya visto ese carro, nunca, pero el momento que lo compro, ay, este tiene iluminación, ay, sí. este también, el cerebro empieza a filtrar, o sea, son pruebas de que realmente sí existe un filtrado en nuestro cerebro. Y es que supongo que, digamos, si no hubiera ese filtro, de una u otra forma explotaríamos. Sería demasiada información. No, pues científicamente lo que se habla es de que procesar información en nuestro cerebro es de las actividades que más energía consume, entonces demandaríamos mucha más energía al cuerpo y Para poder para poder filtrarla, filtrar. Entonces, como ponernos 200 de RAM. nuestro, en esos términos, sí, nuestro cuerpo está optimizado para ahorrar energía, ¿sí? Tanto en ello que hoy, o más bien, por ejemplo, en el mismo ejemplo del carro, la primera vez que uno aprende a conducir el carro, pues entonces, Se ¿qué le debo hacer? ¿Qué apaga. debo hacer? Tengo que poner el clutch, prenderlo y, y pongo primera, voy en primera, listo. Y cuando vaya más rápido te pongo segunda. ¿En qué iba? En primera, pongo segunda. Listo, voy en segunda. Después voy en tercera. Y todo lo está haciendo uno pensando de forma consciente. Y el cerebro, para ahorrar Va haciendo energía, registro de eso. eso lo va a pasar al subconsciente y después uno conduce como si nada. Puede ir hablando y el cerebro en su parte subconsciente se está encargando de la tarea. Entonces, el aprendizaje que uno vaya teniendo, de hecho, en cuanto a finanzas también se aplica, que si de pronto uno al principio no ve una oportunidad porque lo tiene que hacer de forma consciente, de decir, no, yo quiero tal cosa, quiero esto, pues lo está haciendo de forma consciente, pero con el ejercicio y con el ejercicio, va a pasar a la parte subconsciente y las oportunidades las va a agarrar uno en el aire. Hay gente que lo tiene de forma innata y no ha necesitado leer, ¿sí? Sí, Y simplemente dice, uy, esto es una oportunidad de negocio y ¡pam! La aprovechamos y ya, va. ¿Sí? Y pero eso es algo que ya nació con ese conocimiento, con ese chip. ya tiene, digamos, esa parte del cerebro bien arregladita. Sí, y eso se adquiere con hábito.
Ahorita rebobinando a una conversación que veía por internet, que realmente nosotros deberíamos, o sea, el ser humano está programado para vivir en abundancia. Sí. Está programado. Pero a medida que vamos creciendo lo vamos condicionando dependiendo de nuestro entorno. Y ahí ya depende de nosotros si lo vamos... Nos empezamos a limitar. Nos comenzamos a limitar, tal vez porque de niños comienzan a decirnos, no, 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 esto no se hace, esto no se hace, esto sí se hace, esto no, no haga eso, no vaya a romper eso, no haga esto porque se va a caer. A mí me gusta mucho en eso, sí, digamos, empiezan a tener una educación que es limitante. Me gusta mucho el tema digamos, de los viajes, de ir a conocer sitios nuevos. ¿Cuál es el sitio más chévere que ha conocido? Me encantó Ecuador. No, yo no es que sea gran viajador, o sea, no es que viaje con cierta frecuencia, perdón, pero me encantó Ecuador. El tema a lo que iba es que cuando uno conoce, o digamos sale de su entorno, uno en su entorno ya está tan acostumbrado que lo Y tan ignora. cómodo. Lo ignora. Entonces, a veces uno ve una foto de la calle de uno y, ¡ay, tan bonita foto! ¿Dónde es eso? Pues donde usted pasa todos los días. Pero como lo ve uno en una foto, lo ve de una forma diferente y le presta atención a otros detalles que están ahí enmarcados. ¿Sí? Cuando uno viaja, entonces ve cómo la gente trabaja en otro lado, ve que, pues, por ejemplo, puede que uno toda la vida haya vivido en una chocita. Sí. Y cuando usted sale y ve que hay otro tipo de construcciones, uno dice, momento, yo no sabía que eso se podía. Y cuando usted sabe que se puede y que otros lo han hecho, empieza a formar parte de algo que usted puede lograr. ¿Sí? Empieza a ser una comparativa de que esto podría llevarlo a donde yo vivo porque me gusta. Sí. Volvemos a lo que, digamos, lo que no se conoce, pues no se extraña. Sí, de hecho forma parte del proceso de conocimiento, ¿no? Inicialmente uno es un total ignorante. Vivo en una choza y no sé que existe otro mundo. Vivo debajo de una roca y... Sí. No, es que, digamos, hay 4 etapas en el conocimiento. Cuando uno no sabe que algo existe, o sea, es un completo ignorante. Okay. Otra, cuando sabe que existe, pero pues no sabe cómo utilizarlo. Sí, o sea, en el uno es un ignorante inconsciente. En el otro es consciente, pero todavía es ignorante. ¿Sí? Ya después uno se vuelve un consciente. Se me va la otra. O sea, cuando comienza a aplicar... Sí, digamos que no sé que existe un carro. ¿Sí? Sí. Sí, ignorante, inconsciente. Sé que existe un carro, pero no sé manejarlo. O sea, soy consciente e ignorante todavía. Sí. Después lo empiezo a manejar, pero todavía tengo que pensar. Entonces es consciente y es que no recuerdo ahora la otra palabra. La terminología. Sí, y eso pero se refiere a que comienza a aplicarlo y ya después la cuarta sería que se vuelve un experto o... Sí, ya es conocedor inconsciente. Conocedor inconsciente. Sí, pero no, se me fue la terminología en ese momento. Yo creo que toca cortarlo. No, igual lo vamos a dejar porque para que le guste. Para el detrás de cámaras. Para el detrás de cámara. Si alguien la conoce, déjela ahí en los comentarios. Se me fue. Y eso es un paradigma del conocimiento. Oiga. Pero así funciona la memoria también. Sí, también, digamos, en ocasiones es curioso toda la información que pudiéramos llegar a tener, pero pues que no la utilizamos a menos de que realmente... Pues digamos, con ese tema, por ejemplo, me pareció bastante interesante, tomé nota, pero como no lo he usado recurrentemente, ya ahí quedó. Se reventó el cabellito. En una ocasión, hace muchos años, consumía mucho el contenido de este tipo Jürgen Klarik. Ah, de eso era que iba a hablar justamente, hace un momento, cuando interrumpimos. Sí, y el tipo dice que es que el cerebro es como un archivo gigante, y los datos que vamos teniendo, digamos, los almacenamos en una carpetica y el cerebro comienza a organizarlos. El más importante en el cajón más asequible al frente. Lo menos relevante en el cajón del quinto piso, por allá al fondo.
Sí, pues ahorita que tomo acá el tema de Jürgen, él fue uno de los mentores también respecto Sí, a al mí conocimiento del también. cerebro. Y le cambia a uno la forma de pensar bastante. Y pues los seguidores, no, perdón, el equipo de educadores que tiene Sí, o la sea, organización. gracias a realmente, eh, gracias a ese tipo de contenido fue que yo comencé me obsesioné. O sea, realmente, digamos, me levantaba, iba y abría un video y en ocasiones, en esa época, llegué a ir solo y duraba todo el día ahí y tomé notas Sí. y fue una obsesión bastante brava. Y yo como que ya cuando dije, bueno, ¿y cómo puedo llegar a utilizar todo esto? Fue como que dejé como un poquito le bajé el ritmo de estar consumiendo contenido así todos los días. Sí, yo pasé por una etapa similar Sí. también, de fines de semana estudiando y estudiando, cuando de hecho no estaba, digamos, no era tan popular tener en el televisor la aplicación de YouTube ni nada de eso. Yo, pues, me gustaría tenerlo en pantalla. Para poder verlo un Sí, poco me más había grande. conseguido el Apple TV y ahí colocaba los contenidos. Aquí Y cuando no gozaba de un internet. vamos a entrar a un tema que a mí me parece que es un poco controversial, porque muchas personas quizás ven el tema de la educación como de que voy a la universidad, quizás ni siquiera por aprender, sino por un título, ¿sí? Y desde mi perspectiva realmente eh, lo que importa, sin importar si vas a la universidad o no, es que estés aprendiendo constantemente porque es que el mundo está cambiando. Rápidamente. Considero que en el campo de la tecnología, en los últimos 10 años ha cambiado 30 veces más que lo que cambió en los últimos 100 ahí para atrás. Sí, totalmente. Sí, yo vengo de una época donde el internet era, pues digamos, bastante escaso, no era de alta velocidad. Cuando empecé, en los inicios de YouTube, pero yo en mi pensamiento, pues ya estudiando de hecho la ingeniería, yo no creo que vaya a tener éxito porque cómo van a mover, con qué ancho van a mover esos contenidos. Sí, pero pues estábamos en una era donde cuando yo iba y consultaba una tarea, pues la guardaba en el disquete y me la llevaba para la casa para consultarla allá. Eso ya es una reliquia. Esa es una reliquia. Después ya fue a la memoria USB y ahora vemos que el contenido está en alta definición, en 4K, Sí. y lo único que requiere es pues una Un- velocidad de muy buena conexión, de Ahí buen es ancho de donde banda. entra Ahí OIT. es donde estamos nosotros. Publicidad política pagada. Hablando de como el valor de la educación, o sea, El, si creería yo que iba como si le veía valor al título como tal. ¿qué tanto valor, digamos, crees que se le pueda llegar a dar a un título en algunos años? Pues digamos, en algunos años, estamos hablando ya del presente, porque el cambio ya es hoy. Digamos, de las cosas a las que yo le he dado valor en la universidad, pues naturalmente el conocimiento técnico es importante, pero ese conocimiento lo puede haber aprendido en cualquier otro lado, Sí. especialmente porque hoy el Internet y las redes sociales como YouTube pues permiten compartir mucha información. Iría uno a la universidad como a verificar que este conocimiento sea bien apegado a lo que corresponde y no que de pronto sea una opinión de que dos personas hacen en Sí, un aquí podcast y esas cotorreando cosas. y Sí, eso sería como el tipo de cosas que uno empieza a confirmar. Y algo en lo que le veo bastante valor es al hecho justamente de ir, en el caso mío, por ejemplo, haber ido a una gran ciudad, haber compartido con otras personas, otras culturas, otras formas de pensar, de organizar. Eso tiene un valor impresionante que lo cambia a uno, le cambia hasta la forma de hablar. sí. ¿Sí? De la forma de pensar, todo eso, esas cosas se forman allá, viviéndolas, ¿sí? Pero el tema del título, pues, es una de las cosas, de hecho, que vengo hablando recientemente porque, pues si uno está en el estudio es una inversión, empieza uno a mirar también qué costo A representa estudiar beneficio una va a llegar a carrera tener. y qué beneficio va a empezar a tener, exacto. Esas son de las cosas, pero digamos ahí sí trataría de no emitir una opinión al respecto, sino más bien como un punto para que las personas analicen, porque
Los dos puntos son Son válidos. son válidos. Puede uno dedicarse a la educación profesional, depende también mucho de los contactos, de la familia en la que está, de los recursos con los que cuente. Creo yo que, digamos, el valor intrínseco en una educación universitaria está en el networking que puedas hacer. Sí, eso sí es definitivo. Claro que tanto... Eso, de ahí va a depender mucho el crecimiento que uno haga, pero a veces, estando uno allá, uno no es consciente justamente de eso, y eso son de las cosas que se aprenden leyendo, ¿sí? Puede uno tener un grupo de amigos y no está... Es que uno tiene una meta de decir, bueno, vamos, yo estoy estudiando esto porque quiero llegar a este punto y me sirve trabajar con usted, me sirve trabajar con usted. De pronto esta persona no es muy conocida, pero me interesaría conocerla Para ver los fines. qué tan crack Sí. es en lo que... Y eso lo aprende uno. Pues en mi caso yo lo aprendí después, ¿sí? Y ahí Ya uno empieza en la vida en real. la vida real, sí. Pero, digamos, las plataformas educativas que existen en Internet han demostrado que hay conocimiento de valor. De hecho, en las grandes universidades hay cursos abiertos de gran volumen de los MOOC, un gran volumen ¿Los qué? los cursos MOOC. ¿Qué es un curso MOOC? Hoy, si me pregunta por las siglas, es un curso abierto que emite, por ejemplo, bueno, una universidad reconocida, y para no nombrar, y usted puede acceder al conocimiento tal cual como, lo único es que si quiere un certificado, pues paga por el certificado y hace la evaluación y se certifica, pero va a Ok. acceder a conocimientos de gran valor. Totalmente gratis. Hasta antes de pedir el certificado, sí. O sea, puedes estudiar lo que quieras, o sea, adquirir el conocimiento No, pues no completamente. como carrera, digamos, hablamos de curso, capacitación, de Sí. temas específicos. Pero pues así también está, por ejemplo, la Fundación Carlos Slim, que tiene capacitaciones para el empleo. Nuestro SENA aquí en Colombia, que todos pues, son Sí. plataformas educativas que permiten... Sí me parece muy relevante el hecho de tal vez lo duro que se le ha dado a la educación en el SENA, pero lo relevante que realmente es la educación en una institución como esa. In- hablo tal vez específico en los emprendimientos. Tienen hasta fondos para que las Sí. personas que estudiaron ahí, que se capacitaron ahí, si tienen alguna proyección de emprender, le dan un fondo. Si demuestra con resultados que sacó ese proyecto, brother, queda para ti. Sí. Ellos dan un financiamiento bastante bueno, lo importante es que se cumplan con las metas que les proponen. O sea, hay que ser juicioso, de todos modos no puede ser cualquier proyecto. Y pues, no sé si todavía estén, ¿no? Pero algunos requisitos como que esté recién graduado o lleve tanto tiempo de haberse hecho una técnica. Sí. Pero digamos, el SENA como formación para el empleo ha sido muy bueno. De hecho, uno puede contrastar cómo les ha ido a las personas que estudiaron, que se capacitaron en educación para el trabajo, en comparación con las que hemos estudiado que obtuvimos educación universitaria, ¿sí? Y algunos que hemos hecho posgrados, y no les ha ido nada mal, de hecho les ha ido muy bien y mucho mejor que a muchos profesionales, ¿sí? Sí. Digamos, en un tiempo más corto, de inmediatez. Se formaron más rápido e inmediatamente empezaron a trabajar y a producir muy bien. Eso es lo otro. A mí me parece absurdo que una carrera dure tanto tiempo. Pues considero desde mi perspectiva, dentro de mi ignorancia, que debería ser mucho más corta, tal vez como sucede en otros países como Canadá, que son 3 años y usted ya es un pro y hágale y enfréntese a la vida real para que ponga en práctica las cosas que aprendió o que está aprendiendo antes de que eso sea obsoleto en el mundo real. Claro, sí, que se enfoquen inclusive en un tema más específico, porque hoy las universidades tienen bastante relleno justamente como para retener y que sea más largo Pues, el tiempo. quizás va a sonar un poco brusco, pero es que al final del día es un excelente negocio. La Pues sí, educación es uno de los mejores negocios que y hay seguirá siendo. y seguirá siendo. Aunque volvemos a que gracias a Internet ya hay muchísima información de calidad gratis, completamente gratis. De hecho, en estos días, pues porque estaba visitando un sitio turístico acá en Tauramena, me presentaron un muchacho que es desarrollador de software y le preguntaba qué había estudiado, dónde había estudiado, y me dice, no, mi formación única y exclusivamente a través de Internet, solo YouTube.
yo vea interesante y que es alguien que tiene un nivel formativo bastante alto. También una de las personas que trabaja con nosotros, que pues estudió la carrera profesional y recién se graduó ahorita, Darwin Montoya, él, aparte de la carrera, estaba utilizando, pues, digamos, como método de estudio, pues, a través De de YouTube y pagando una plataforma exclusivamente para desarrollo, Ah, ok. sí, y le ha ido muy bien. Sí. Pero, digamos, esa parte, mucho del valor que él tiene como en las habilidades que ha adquirido, han estado bastante en la parte informal. No quiero no quiero emitir muchas opiniones al respecto porque Porque es un tema delicado. estamos caminando sobre el filo de la Sí. navaja. Sí. Em, rebobinando un poco, sí me genera curiosidad de por qué o cómo se enganchó en el campo de las telecomunicaciones. Porque Oh, ahorita que lo mencionaba, en esa época quizás ver ahorita un video de 3 minutos es muy normal, si pesa 1 giga no problem, pero en esa época hablaban de megas o... no hablábamos de eso, no alcanzamos. No se alcanzaba a No, hablar... digamos, cuando yo salí acá del colegio, pues la conexión de internet a través de modem era 56K. Ya después llegó la Ay, sí, 56K, que estamos hablando de 0.5, megas. no, perdón, 0.05 megas. Ya después llegaron los modems de 128, que estamos hablando de 0.1 mega de velocidad. Y eso era lo máximo. En ese entonces, pues yo estaba saliendo del colegio y quería enfáticamente estudiar ingeniería de sistemas. Telecom en ese entonces daba unas becas de telecomunicaciones. Y yo dije, no, telecomunicaciones yo no quiero estudiar, yo quiero estudiar el sistema. Yo quiero es pagar, no que me la den gratis. Sí, y entonces, investigando sobre la carrera, un amigo de acá de Tauramena, que fue secretario de Educación en Agua Azul y que estaba en ese momento trabajando en la universidad donde estudié, él me dijo, no, ¿por qué no estudia electrónica y telecomunicaciones? Electrónica es bastante exigente, tiene mucho de sistemas, mucho de programación, matemática, y aparte viene complementada con Lo telecomunicaciones. reorientó y... Sí, y aparte viene con telecomunicaciones. Yo la otra palabra telecomunicaciones como tal no la escuché. La estaba filtrando a mi cerebro en ese momento. Pero como él me decía que tenía un buen componente de sistemas, yo, listo. O sea, no era su enfoque al principio las telecomunicaciones. No, como tal no. Pero curiosamente, pues, desde el colegio me destacaba en sistemas porque me gustaba mucho, dictaba clases de sistemas también particulares. Durante la universidad, pues, trabajaba ya y me ayudaba Se con fondeó un trabajos. poco para... Sí. Cuando venía a vacaciones trabajaba como técnico de sistemas. ¿Sí? Y entonces, toda mi línea ha venido del lado de sistemas. Y en un momento, pues, las telecomunicaciones empezaron a tener demanda acá y empecé a trabajar en telecomunicaciones para empresas que contrataban con la administración municipal en el proyecto de internet de la red educativa acá de Tauramena, y ahí forjé la mayor experiencia en telecomunicaciones, pero siempre de lado trabajando mucho La parte de sistemas. la parte de sistemas. Y ahora, es mejor dicho, telecomunicaciones ha sido la línea que más me ha producido rendimientos, Sí. curiosamente. Y que no era el enfoque Y principal. no era el enfoque principal, sí. Qué chévere. Porque eventualmente los adultos digo yo, pero las personas de X edad, anteriormente, Seremos ustedes los adultos. anteriormente los adultos para mí eran de 25 a 30 años y ahora son los de 50 para arriba. Sí, hay que ir moviendo. Hay que ir moviendo la vara. Eventualmente las personas consideran que el mundo de la tecnología, del software, del hardware, es para los millennials. Pues sí, es que esta generación ha roto todos los paradigmas de una forma impresionante. ¿En O sea, qué sentido? Pues en el sentido de que si a mí me regañaban por jugar videojuegos y por tener de meta y ahorrar para comprar mi family y jugar en la casa y todo esto, ¿sí? Y lo regañan a uno y no jueguen en celular, y pasar a que youtubers, los gamers, a través de la producción de contenidos jugando,
empiezan a monetizar de una forma impresionante y que hagan torneos extremadamente grandes y que puedan participar por unos premios muy jugosos, eso es una muestra de la ruptura del paradigma total. O sea, no sé, Sí, es como si el papá le dijera a uno, no, pues estudien vagos, y resulta que no, que ese vago que ahora el vago factura más factura que... más que el que estudió, y pasa, o sea, eso sí, Sí, suele suceder. y todo a través del uso de la tecnología. Lo mismo, pues, por ejemplo, en la época que estuvimos en el proyecto de Internet, en los colegios, pues, al final tratamos de enfocar un poco el uso de las plataformas educativas, especialmente porque muchas personas no tienen la oportunidad de ir a estudiar presencialmente, Sí, pero por si el lo tema pueden, de recursos. pero si lo pueden hacer virtual, pues excelente. Pero entonces viene lo mismo, uno viene de un paradigma donde yo me siento en el salón, me dictan en la clase o hago una actividad que está programada acá, y pasar de tener una orientación a algo virtual donde yo tengo que hacer todo está ahí, yo mismo cargo la información, y empezar, además de hacer uso de los diferentes tipos de plataformas, pues genera un traumatismo grande. Entonces tratamos en ese entonces de que los estudiantes se amoldaran un poquito a las plataformas educativas y en caso dado pudieran ir a estudiar en el SENA o en una universidad a distancia y ya vinieran Preparados para... preparados, al menos un poco para eso, ¿sí? Pero no lo veíamos venir la sorpresa y pum, cayó la cuarentena y fue más evidente que se Sí. necesitaba, todo el mundo pasó a... A propósito de eso, gracias o sea, OITI surgió gracias en parte al tema de la pandemia. Se dieron cuenta de que No, pues podían... imagínate, nosotros trabajamos en el campo, pues llevamos ya planeando hacía mucho tiempo fundar la empresa de telecomunicaciones, porque pues nosotros hacemos pues, la evaluación de en qué somos buenos, Sí, cuáles son nuestras fortalezas para poderle sacar provecho. Y pues si es algo en lo que ya teníamos bastante experiencia, pues teníamos que entrar en ese campo. Entonces veníamos haciendo el ejercicio y nos reuníamos y hacíamos evaluaciones financieras y mirábamos alternativas, cotizábamos. Ya veníamos con la tarea desde hacía mucho tiempo. Cayó la cuarentena y todavía no estábamos preparados. ¿Sí? pero en parte llegó a ser parte del Pues, catalizador para decir, pues sí evidenció que era una necesidad y que todos modos como usuarios de Internet que somos de la ciudad, ya conocíamos las necesidades que habían. Y pues lo que vinimos fue a suplir esas necesidades, a traer un servicio de calidad, con velocidades a la altura de las grandes ciudades, y entonces pasar de tener conexiones de 3 a 100, 150 megas en mi hogar para trabajos como como a lo que se está dedicando en este momento, poder subir un contenido rápido, descargar un contenido sí, rápido, y, ha sido gratificante desde el inicio. O sea, nosotros teníamos algo muy claro y es que independientemente de cómo nos fuera en el negocio, estábamos haciendo un cambio total en la vida acá de la ciudad. O sea, iba a haber un antes y después, ya sea porque nosotros estuviéramos trayendo un servicio de más velocidad y mayor calidad, o porque forzáramos a los demás a la a competencia también mejorar. de que deben mejorar sus servicios. Y eso es en función del usuario. Entonces, la mejora iba a llegar sí o sí. Pero desde el inicio fue muy gratificante cuando personas, por ejemplo, emprendedores que tienen su sitio de videojuegos y que antes duraban 8 horas descargando, Toda una noche descargando, actualizando sus equipos, sus videojuegos y llegar en una hora, hacerlo en una hora, en 40 minutos lo hacía, y que nos dijeran gracias, y que además era esa persona que tiene este emprendimiento, desde el principio nos buscó y nos dijo, venga, ustedes que trabajan con esto, véndanos internet, y nosotros pues tratamos de buscarle, pero los precios que podíamos ofrecer eran bastante... y no, y es que son bastante cómodos, porque no sé si su merced recuerde, como en eso de finales del 2019, yo me comuniqué con su merced porque había un amigo que tenía, tenía la proyección de un emprendimiento y necesitaba full internet como para 4 o 5 equipos todo el tiempo. y claro, Y buscamos. Su merced me recomendó por allá una persona como de Monterrey, le escribí a la persona, me dijo que para traerlo acá era imposible y que en caso de que se pudiera,
era demasiado costoso. Yo le comenté eso a mi amigo, él me dijo, entonces, ¿y si nos vamos para Monterrey? Y nuevamente ahí comencé, yo le dije, pues, venga, preguntamos en Monterrey en cuánto saldría. Y era elevadísimo el costo Sí, en ese momento. en ese momento era, y pasamos ese que fue, él inició y fue cliente de nosotros. Inclusive en ese momento él tenía una cláusula de permanencia y cuando iniciamos y cayó la cuarentena. Y nosotros tomamos la decisión Cancelar. de desistir, o sea, entendíamos la situación y que eso iba a ser una carga muy grande con uno con un negocio cerrado. Pero cuando, cuando volvimos con OIT, pues fue de los primeros que se conectó y que estuvo disfrutando del servicio y fue también como de los primeros portavoz porque el crecimiento de nosotros ha sido muy voz a voz, pero el día de hoy afortunadamente tenemos una cobertura bastante elevada de las empresas, casi todas las empresas de la ciudad están con nosotros, igual las personas se pasan con nosotros y nos da mucha alegría encontrar en internet comentarios positivos y que a veces alguien pregunta y nosotros por la ocupación no estamos pendientes de las redes porque pues también somos de cierta forma de toderos, pero ver que hay que los mismos clientes de nosotros van y nos defienden y hasta entregan la misma información que nosotros les entregamos a ellos, pues es bastante gratificante y eso nos tiene muy bien y seguramente, o sea, claro, nosotros tenemos a veces que hacer revisiones técnicas, pero de las revisiones que hacemos casi siempre es para revisar al interior qué pasa, cómo le puede ayudar, Sí. o qué falencia hay. A veces algunas determinadas marcas de celulares no tienen el mismo rendimiento que otras, algunos televisores. ¿Y en qué varía eso? Digamos, en la tecnología que tiene como tal el dispositivo. Sí, sí, ahí algunos sacrifican, digamos, la velocidad por tener un ahorro energético, entonces pues, uno tiene un celular para 4 días, pero pues eso está sopesando. 4 días es un montón. Pero eso está sopesando rendimiento por otro lado. Entonces, si uno hace una medición de velocidad con ese dispositivo, pues no, pero tiene uno el otro al lado y funciona. ¿Sí? Entonces, son Full. así detalles. Pero en general nosotros estamos asesorando. O que una empresa dice, no, quiero harta velocidad porque tengo tantos dispositivos, tengo 30, 40, y que sea por Wi-Fi. Y yo, no, un momento. Sí, de hecho, a hoy ya las exigencias nos están llevando a que las redes empresariales sean mínimo gigabit porque, o sea, ¿por qué gigabit? Bueno, es que aquí entraría en algún tema como muy técnico. Digamos, No, pues es que para allá iba casualmente. O sea, ¿cuál es el siguiente nivel en OIT? si me habla de algo técnico, no sé si me... O sea, el siguiente nivel empresarial. Pues nosotros igual aquí nos programamos para un crecimiento bastante grande, para cubrir una cuota del mercado bastante grande y tenemos capacidad en equipos, en ancho de banda. O sea, en cualquier momento alguien me puede decir, quiero 10 veces el ancho de banda que me está ofreciendo. Y lo pueden suplir. Lo podemos ofrecer. Quiero 100 veces el ancho de banda, lo tenemos. ¿Sí? Ya, disponible para ya, en el instante. ¿Sí? ¿Qué nivel? Y pues realmente hemos tenido un crecimiento que a nosotros mismos nos ha sorprendido. Afortunadamente hemos tenido una muy buena acogida, pero pues el crecimiento de nosotros ha sido basado en una única cosa y ha sido entregar calidad. Ok. Entonces, a veces de pronto, digamos, si usted tiene una percepción es que veníamos de un paradigma donde pues es normal que falle. De hecho, vinimos de una campaña como, Sí, al principio de una campaña educativa, porque si le falla a usted el servicio y dice, no, pues es normal que me falle 2, 3 días. Y no, con nosotros no es normal. Si le falló, nos reporta y vamos. Entonces, no, pues el gato mordió la fibra y ahora está logrando rojo el equipo, pero el usuario está esperando que se le restableciera. Ok. Nos ha pasado. Sí, o sea, sucede que, pues, como todo es por cables. Sí, a veces me ha quedado la fibra y el gatico, pues, es algo nuevo, pin, pin, y termina jugando y la mordía. Sí, y pues ahí quedan las huellas. O a veces algún daño externo, algún árbol que cayó sobre la fibra puede pasar. Y lo quebró. Y quebrada la fibra. Pero pues nosotros tenemos un tiempo de respuesta bastante alto, justamente porque no tenemos fallas. Entonces, este tiempo lo estoy dedicando aquí, gracias a que estamos sin fallas en el servicio. Entonces, podemos dedicarnos también a otras actividades. Qué chévere. Y ya para finalizar, sí me gustaría, eventualmente cuando me reúno con una persona que es mayor que yo, que tiene mucha más experiencia en lo laboral, en lo empresarial,
en la vida misma. Me gustaría poner un ejemplo hipotético de que, supongamos que pasaron muchos años más, ya por X o Y razón, Dios, el destino, la vida, dice, debes abandonar este plano terrenal, y todo lo que has construido se va contigo, excepto 3 consejos que le puedas dejar a las generaciones que hasta ahora están comenzando. ¿Cuáles serían esos 3 consejos que les dejarías a los jóvenes por si sea lo que sea que se quieran dedicar en la vida, que les pueda servir? Pues uno, aprender sobre finanzas personales, definitivamente. 2, hacer lo que les haga feliz, pero la felicidad no está a veces en un objeto, en una acción. La felicidad la tiene uno que poner en cada cosa que haga. O sea, puede uno ser feliz sin demeritar, desayunando panelita con pan y ser muy feliz. ¿Sí? ¿Crees que es algo podría ser uno muy interno? infeliz consumiendo el producto que quiera y hasta desechando porque tiene de sobra. ¿Sí? Entonces, esa parte de poder aprender de la felicidad, que es una de las finalidades de nosotros las personas, pero eso forma parte justamente del Sí. cambio de pensamiento, de tener un pensamiento positivo. O sea, no es, la felicidad no va a estar cuando yo cumpla este proyecto voy a ser feliz. No, tuvo que haber sido feliz durante todo el camino, porque si no habrá sido amargado durante todo el camino hasta lograr ese objetivo, y cuando lo tenga va a ser igual el cambio. ¿Sí? Entonces, o sea, es como aprender a disfrutar el proceso y no como que si llego a la meta es ahí donde voy a tener el éxtasis, sino que el éxtasis está durante el proceso que estás caminando. sí, eso. Y 3, ¿no? Programen sus metas. ¿Sí? Entendiendo como metas, no un sueño. Sí. No algo que sea tan vago, no como yo quiero, no sé. El último celular. Eso sería algo, inclusive eso es algo bastante específico, ¿no? Sino que, por ejemplo, no, pues si quisiera tener dinero, quisiera tener felicidad, quisiera... Lo deja estar en un familia, plano muy general. Está muy general, o sea, ¿cómo? No, yo quisiera estar bien con mi familia, así, quisiera tener como esta disponibilidad de tiempo, quisiera tener este estilo de vida así, todo muy puntual, como mencionamos hace un momento, y ojalá en qué momento lo quiere, y poder subdividir, minimizar lo más que se pueda. Sí. O sea, a veces uno dice, no, pues yo necesito, no sé, 1.000 millones de pesos. Ok. Para algunos podría sonar grande, para otros suena pequeño. ¿Y cómo puede alcanzarlo? No, pues podría tener un negocio donde invite a una persona que ponga 1.000. Ok. O 2 que pongan 500. Y ahí Sí. ya los consiguió. Y ya Se los fundió. consiguió. O 1.000 que pongan de a millón. O sea, no sé, es poder... Es buscar las probabilidades. Sí, y ya después de empezar a modular, pues como... es que en ese proceso, que es algo como tan simple, cuando uno empieza a hacer la división del problema, empieza a generar ideas. Y de hecho este proceso de tener una meta, de analizarla, que es algo en lo que yo pues todavía estoy bastante, pues biche por decirlo así, bastante verde, todavía estoy aprendiendo. Inclusive está incorporado ahora al manejo de dineros públicos. ¿Sí? Aunque dice Brian Tracer que algo así como en 1967 tal vez ya existía el marco lógico, que es una forma de planeamiento donde se establecen metas, se miden, se enuncia un problema, pero como no queremos hablar del problema, lo volvemos a lo evadimos y en lo lugar de cambiamos atacar. a positivo y miramos cuáles son las causas, Ok. cuáles son las soluciones. Eso más o menos como en 1967, ahora recientemente está incorporado también a la forma de planeamiento de nuestro gobierno y los proyectos que se hacen para la administración pública en alcaldías, gobernaciones y en la nación siguen el mismo principio. Y ese mismo parámetro es el mismo que uno tiene que tener establecido para la vida. Yo quiero esto, este es mi problema. Sí. ¿Y cuál es la causa? Esta, cuáles son las soluciones, los efectos,
y empezar a cambiar el lenguaje a positivo, es lo mismo, o sea, solo que debemos aplicarlo a nuestra vida personal. No, aclaro nuevamente, no es que yo sea, no, yo todo cuadriculado, no, al contrario, o sea, a veces uno predica pero no aplica. Tiene uno conocimiento sobre el tema, pero pues también forma parte de dedicarle tiempo y hacer de los intentar ejercicios. ser también lo más congruente posible. Sí, exacto. ¿Alguna otra pregunta que le hubiera gustado que le hiciera? No, pues más bien como compartir algo complementario respecto al tema del libro, si es que también el tema de, de cómo funciona el cerebro, del poder que tiene la mente y nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, son determinantes en cómo nos vaya en la vida. Y sobre eso también hay bastante literatura y leída o en audiolibro. O si ¿Alguno quiere que quiera leerse el resumen. recomendar? No, en este momento realmente no recuerdo muy bien porque son títulos que no, digamos, he hecho una repasada y, pero Hagan la tarea y busquen el que mejor sí, se les acondicione. sí, eso sí, eso. ¿Tienes redes sociales para que te sigan? Tanto Eh, personales como del negocio. Sería en OIT, la que tengo, pues digamos, he querido hacer un emprendimiento así similar al suyo, pero todavía el canal no ha empezado. Ok. Eh, ¿Por parte de OITI o por parte personal? pues digamos, tiene como cierta relación porque son temas técnicos, pero pues a mí me gusta ir mucho al punto, aunque esta charla hemos divagado bastante, Sí. pero ir como mucho al punto de que necesita este tema, la solución es esta, y se hace así, 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 sin tanto divague. Ojalá se dé muy pronto y podamos en alguna otra ocasión poder compartir otro episodio con su merced. Y por ahora, suscríbanse, los invito a que suscriban a mi canal, a que busquen la página de OITI, es completamente gratis indagar en internet. Hasta la próxima, amigos.